Antes de comenzar, quiero agradecerles por estar aquí y por ser parte de este movimiento que nos une bajo un mismo propósito. Hoy tenemos el gusto de contar con una invitada muy especial. Ella es Pau Salcedo, una profesional con sólida formación y amplia experiencia en inteligencia emocional, desarrollo humano y acompañamiento de personas y equipos. Pau cuenta con una preparación profesional enfocada en el entendimiento del comportamiento humano y la gestión emocional. Ha trabajado durante varios años capacitando, acompañando y formando líderes, equipos de trabajo y profesionales que buscan generar un impacto en la vida de las personas. A lo largo de su trayectoria, se ha especializado en convertir la inteligencia emocional en herramientas prácticas y aplicables, tanto para la vida personal como para el entorno profesional, especialmente en espacios donde la empatía, la escucha y la conexión humana son fundamentales. Hoy Pau nos acompañará para reflexionar sobre cómo nuestras emociones influyen en la manera en que nos relacionamos, tomamos decisiones y protegemos a quienes confían en nosotros, alineándonos lo que sentimos con el propósito que nos mueve. Y bueno, Pau, gracias por acompañarnos, bienvenida y este espacio es tuyo. Muchas gracias a ustedes por invitarme a colaborar en este bonito proyecto para poder sumar más talentos que nos ayuden a proteger a más mexicanos y mexicanas. Me siento muy honrada de compartir este espacio con ustedes y de brindar información respecto a este tema tan bonito que es la inteligencia emocional. Y bueno, cuando me invitaron a dar esta charla, me quedé pensando, ¿desde qué enfoque podemos aterrizar la inteligencia emocional para que realmente sea una herramienta eficiente para ustedes como héroes en esta misión de proteger a más mexicanos y mexicanas? Entonces, dentro de este pensar y reflexionar, se me ocurrió lo siguiente. Les voy a compartir la presentación para ir dando inicio a esta plática, ¿sale? Bien. Lo primero que cruzó por mi mente fue esta pregunta de ¿para qué me sirve o para qué Pau, le serviría la... Dime, perdón, todavía no veo la pantalla. a ver, dame un segundo. Sí, no te preocupes. Listo. Siempre nos a esto de las sesiones virtuales. Me dicen cuando se vea. Ya. Listo. ¿Listo? Bueno, retomando. Cuando me invitan a dar esta plática, la primera pregunta que atravesó por mi mente fue el ¿para qué me serviría a mí como agente o como héroe la inteligencia emocional? Muchas veces nos invitan, obligan a participar en charlas de temas que de pronto decimos, bueno, ¿y eso como para qué me sirve a mí como agente de seguros o como héroe? Entonces partí desde esa premisa para aterrizar un poquito este tema y empezar a darnos cuenta cómo esta puede ser una herramienta sumamente provechosa para ti como héroe. Entonces, ¿para qué me sirve la inteligencia emocional en este proceso? Bueno, te va a servir para tu labor de venta, ¿sí? Tu labor y tu proceso de venta, el cual es bastante importante. Desde la prospección, la detección de necesidades, la Entrada, presentación de pues. soluciones, cierre y seguimiento de tus ventas. Asimismo, te va a ayudar con la consolidación como héroe, que creo que todos aquí buscamos eso, ¿no? Entonces, tengo dos preguntitas para ustedes. La primera, ¿qué parte de tu proceso de venta de alguna manera es el que más te cuesta trabajo? La prospección, la detección de necesidades, la presentación de soluciones, el concretar o cerrar la venta o el dar seguimiento a tu venta. Y la segunda es de qué manera tú consideras que te podrías consolidar como héroe. Se ve Entonces blanca la pantalla. vamos partiendo desde ahí, ¿sale? Me gustaría escucharlos con estas dos preguntitas, al menos a dos personas. ¿De qué manera
te consolidas como héroe y qué parte del proceso de la labor de venta es el que te puede llegar a costar más trabajo. No se ¿Quién ve la quiere pantalla. compartir? ¿Quién? ¿Quién? Se quitó la presentación, Pau, parece. No, Ah, sí, para poder verlos un poquito, para ver sus rostros y poder compartir con ustedes. muy bien. Levantó la mano Luz María. A ver, Adelante, Luz Luzma. María, compártenos. Yo, el cierre es el que he tenido muchos problemas. Ok, Entonces sí, como que no he podido localizar en qué, si será la continuidad o en qué estoy fallando. No ok. sé. Gracias. Bueno, gracias. Entonces, por ahí el cierre, concretar la venta. Ok, ¿alguien más? Si no, yo pregunto, mira, también veo aquí a Carla, a Dora. Aquí yo sé quiénes son las reclutas productivas, los nuevecitos. Josué Fermín tenía la manita levantada. A Ok. ver, compártenos. Sí, básicamente creo que ha sido todo un proceso, al menos en la forma personal. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, déjame hacer un poco más. Yo empecé por el cierre precisamente, me forcé a buscar los cierres, a buscar ese no, la presión, no tenerle miedo a la presión, y creo que eso me ha ayudado a relajarme un poquito, ¿no? Ahorita ya estamos, fue una semana, el mes pasado ya empezamos a arrancar, hay proyectos que estamos avanzando, pero sí creo que es parte de esta disciplina, forzarte a hacer las cosas que tienes que hacer, aunque no te guste, ¿no? Entonces, en un principio el cierre era mi problema, la continuidad de la venta, y ahorita pues ya es un poquito menos el estrés que me genera ir a cerrar, ¿no? Ya busco el cerrar esa venta, ¿no? Que me forcé al no, a buscar ese no. Entonces, Ok, prácticamente es. muy bien, muchas gracias. Entonces ya tenemos aquí dos puntos importantes, el cierre y el seguimiento de la venta. ¿De qué manera uno podría decir que ya se consolidó como héroe o como agente de seguros? Creo que ahí Susi quería participar, como que estaba hablando. No, adelante con los héroes. Ok. Mira, aquí tenemos uno de nuestros héroes consolidados. Fer, ¿nos pudieras ayudar? También tenemos a Oscar Ladrón, que es el que está más atento. Más o menos. Platícanos, perdón. Estas dos preguntitas son fundamentales cuando están empezando este proceso en su formación como heroínas, como héroes o como agentes, porque nos brinda una dirección, ¿sí? Podemos hacer un análisis respecto a nuestro proceso y nuestra labor de venta. Y lo que yo les vengo a proponer es una herramienta que les pueda ayudar con esos objetivos, con esa guía, que es la inteligencia emocional. Y uno diría, bueno, voy a volver a compartir la pantalla para la presentación, ¿sale? Entonces, ya definimos que la inteligencia emocional nos va a ayudar a empezar a concretar nuestra labor y proceso de venta, así como darle un seguimiento y a consolidarnos como héroes. Para esto vamos a empezar a definir, pues, qué es, ¿no? La inteligencia emocional. No pretendo darles una charla muy técnica respecto a los conceptos de la inteligencia emocional, porque pues realmente no es algo que considero yo
como agentes digan, ay, no, sí, quiero saber los diferentes autores, la línea de tiempo, desde cuándo se empezó a usar este concepto. Realmente no creo que vaya por ahí. Creo que más bien considero yo que lo que les puede interesar es cómo uso esto yo en mi labor de venta y en mi consolidación como heroína, ¿no? Para seguir sumando talentos o protegiendo a más personas. Entonces, vamos definiendo qué es la inteligencia emocional para partir de ahí. Es la capacidad para reconocer y entender, así como gestionar nuestras propias emociones, además de saber identificar las emociones o sentimientos de los demás. Esta es una habilidad cognitiva, ¿sí? Y también es una función adaptativa que tenemos todos los seres humanos. Ahora, somos seres emocionales, pero también somos seres sociales. Y el hecho de que tengamos una capacidad no quiere decir que sepamos desarrollar al máximo su potencial. Todos tenemos la capacidad de pensar, ¿cierto? Pero la forma en que nosotros pulimos y desarrollamos esas capacidades es lo que marca la diferencia. Entonces, ¿cómo volvemos esta capacidad humana, esta capacidad cognitiva y adaptativa del ser humano, una herramienta de trabajo? Vamos a descubrirlo. Hay que entender que el proceso de aprendizaje socioemocional es este medio a través del cual nosotros vamos a desarrollar la inteligencia emocional. O sea, tú como agente, como héroe o heroína, deberías de llevar un proceso de aprendizaje social a través del cual tú vas a desarrollar una serie de competencias, habilidades que sumen a la consecuencia de el tener una inteligencia emocional o fortalecer tu inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional es el rasgo o la capacidad psicológica del individuo, ¿sí? Y el aprendizaje socioemocional tiene que ver... El aprendizaje socioemocional tiene que ver con el proceso para empezar a generar las habilidades que en consecuencia me den el resultado de la inteligencia emocional. ¿Se entiende esta diferencia entre inteligencia emocional y aprendizaje socioemocional? Sí. Ok. Entonces, No, ¿cuáles para son mí las no. competencias? No lo entendí muy bien. ¿Quién habló? Es que no veo la manita. Soy Ceci Christopher, no lo entendí muy bien. Dejaste el micrófono apagado. Igual creo que te trabaste poquito. Si quieres, apaga poquito la cámara y ya para que corra un poquito más fluido. Tu micrófono. Ahí. Sí, ahí está. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el aprendizaje socioemocional y la inteligencia emocional? Ya decíamos que la inteligencia emocional es el resultado de este proceso de aprendizaje a través del cual vamos a desarrollar una serie de capacidades o competencias. La inteligencia emocional es el resultado de este aprendizaje, de este proceso, ¿sí? A través del cual nosotros vamos a ir desarrollando las siguientes capacidades. Tenemos la habilidad de identificar nuestras emociones, ¿sí? La capacidad de entender, gestionar y comunicar. ¿Qué quieren decir estas 4 capacidades? Son fundamentales. Respecto al tema de identificar,
Hablamos de la conciencia emocional, es decir, saber ponerle nombre a lo que estoy experimentando, a lo que estoy sintiendo. No nada más es me siento bien, me siento mal, sino poder definir me siento triste y mi tristeza se siente de esta manera. Siento miedo y mi miedo lo experimento de esta manera. Para poder llegar a este punto de identificar, tenemos que aprender a validar estas emociones y permitirnos estos sentimientos. Hay veces que por nuestra historia personal hay sentimientos que de pronto nos generan resistencia y no nos permitimos la validación de estos mismos. Es ahí donde entonces se entorpecería un poquito esta parte de identificar y por ende se va a entorpecer todo lo demás. Después de saber identificar qué siento, tenemos que entender, generar una comprensión respecto al por qué y desde dónde es que siento este sentimiento o emoción. Si no solo es siento miedo, es poder contestar el por qué, ¿sí? Y qué origina este miedo. Entonces puedo ir entendiendo la lógica o la dinámica de mi emoción. Después viene la competencia de la gestión o la regulación emocional. Muchas veces confundimos inteligencia emocional con este aspecto de la gestión o la regulación emocional. Y a veces incluso podemos llegar a malinterpretar este aspecto de la gestión o la regulación emocional. A veces creemos que una buena gestión es el suprimir, negar o mandar como un baúl en el fondo de nuestro interior estos sentimientos y emociones. Y la realidad de la gestión, así como es validarlo, también hay que aprender a llevarlo a puntos en donde sea asertiva esta emoción o este sentimiento según la situación que yo esté viviendo. Lo que nos va a llevar a generar esta habilidad de comunicar o expresar nuestras emociones y sentimientos, ¿sí? En donde ya aparte detecto cuál es mi necesidad detrás de este sentimiento. Y es entonces que puedo ser asertivo a la hora de comunicarlo, ¿sí? Ya es, identifico qué tengo. Me siento triste. ¿Por qué? Por esto. ¿Cómo? De esta manera. Ok, en este momento, ¿qué es lo asertivo? ¿Qué necesito? ¿Cómo esto puede cubrir o cumplir esta necesidad? Ya lo identifiqué, entonces ya lo puedo comunicar. Sentí un poquito como este. Sí, dime. Hola Pau, ¿cómo estás? Te saludo desde Casa Torreón Más Protección. Mi nombre es Aleida. Mucho gusto. Buenos días. Sí me escuchó bien, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Yo de este tema tengo una pregunta y un comentario acerca de, en mi experiencia, me identifico mucho con la inteligencia emocional desde la frustración. Es decir, cuando un asegurado me dice que no o cuando un prospecto me dice que no, entonces sale a flote. Desarrollamos esta inteligencia emocional para que no nos tumbe. Es decir, el primer no significa que me estén rechazando como persona. Lo edifico y lo construyo como una oportunidad para seguir mejorando y lo dejo a un lado, lo estaciono y continúo. No me decepciono, no pienso esta carrera no es para mí. ¿No? O sea, yo creo que va muy relacionada con la pregunta que se hizo anteriormente con el tema de los consolidados, que yo creo que este segmento de heroínas y héroes son los que han edificado y han construido mucho la inteligencia emocional desde este sentimiento, ¿verdad? Entonces, no sé si estás de acuerdo con este comentario, con mi comentario, y tengo una duda, no sé si más adelante vas a hablar de esto, pero me gustaría saber si la inteligencia emocional se puede desarrollar y de qué manera. Y si en algún momento yo no lo tengo o me cuesta trabajo desarrollarla, si hay algún método o alguna bibliografía que me pueda ayudar para poderla desarrollar. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti por compartirnos. Sí, así es. La inteligencia emocional en el área profesional tiene muchas
bondades. Y específicamente como agentes de seguros, la verdad es que es una herramienta fundamental. Desde la regulación personal, en el ir atendiendo de pronto lo demandante o gente que puede llegar a hacer esta profesión, a través de las quejas, a través de pues tantas negativas que de pronto, o rechazos que de pronto podemos llegar a experimentar, el poder generar, desarrollar esta inteligencia emocional claramente te va a ayudar muchísimo a también estar regulando tu autoestima, porque van un poquito de la mano. Entonces sí ayuda mucho porque consolida también una identidad profesional y en particular una identidad como agentes, ¿no? Como héroes o heroínas. Entonces por ahí, claro que sí, es una de las bondades de la inteligencia emocional. Respecto a cómo desarrollarla, es precisamente a través de este proceso de aprendizaje socioemocional. ¿Cómo se puede llevar? Se diseñan como capacitaciones a través de las cuales vamos generando, así como, o revisando también bibliografías, como decías, pero también vamos generando espacios de encuentro donde tú puedes ir desarrollando esta serie de competencias, sobre todo estas 4. ¿Sí? Identificar, entender, gestionar y comunicar. Una vez que tú puedes ir desarrollando estas 4 competencias, estamos fortaleciendo y estamos avanzando en nuestro proceso de aprendizaje socioemocional que nos va a dar como resultado una sólida inteligencia emocional. ¿Sí? Entonces, sí necesitamos mucho de manera particular o a veces colectiva trabajar en el desarrollo de estas competencias. Y todas estas competencias van a tener 3 niveles de desarrollo: el básico, el medio y el pro, por ponerlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, en medida que tú sepas, primero, mencionar tu emoción, ejemplo, tristeza, vas a poder también empezar a identificar tus sentimientos, que ahí es donde se vuelve más complejo, porque los sentimientos ya son una mezcla tanto de pensamientos como de emociones. Y entonces eso ya nos lleva a otro nivel de desarrollo para potenciar. Pero por lo pronto, el saber identificar la emoción y después saber identificar el sentimiento, ya nos está dando un margen para ir potenciando o puliendo, perfeccionando esta habilidad que es la inteligencia emocional. Entonces, si yo puedo identificarlo, paso a empezar a entender, por ejemplo, la diferencia entre emoción y sentimiento, ¿no? La emoción es una respuesta fisiológica momentánea, pero el sentimiento sí va a perdurar, sí ya tiene una línea de tiempo diferente. Entonces, el entender mis sentimientos y los paradigmas que refuerzan incluso esos sentimientos que ya vienen de ideas incluso arraigadas, me va a ayudar a poder regular este aspecto. Ejemplo, es que las negativas, ¿no? De pronto me pegan mucho. Ok, pero ¿por qué? Es este aspecto, entender desde dónde. No, pues es que en mi historia de vida, o a lo mejor mi creencia respecto al no concretar igual a algo más, ¿no? Como no ser capaz, tiene que ver con este aspecto de entender. Entonces, aquí sí hay un margen de profundidad muy, muy vasto para empezar a explorar, ¿sí? Y saber desde dónde es que a mí me puede o no me puede ciertas emociones o sentimientos y por qué me permito o no me permito la manifestación de algunos de ellos y cómo eso puede perjudicar mi labor de venta, porque sí puede perjudicar, ¿sí? Así como la puede potenciar. Entonces, en cada una de estos como competencias a desarrollar hay diferentes niveles y se trabaja con emociones y sentimientos. ¿A través de qué? Capacitaciones, ¿sí? Donde vas a ir enfocándolos en el aspecto profesional. Entonces, sí es muy, muy importante, si yo quiero fortalecer mi inteligencia emocional, trabajar bajo estas competencias. Después les hago llegar bibliografía que les puede sumar bastante al conocimiento de todo esto, ¿les parece? Se las hago llegar a través de Cris para que se las comparta en sus grupos. Sí, muchas Ok. gracias, Pau. Muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, ya definimos qué es la inteligencia emocional, una habilidad cognitiva y adaptativa. ¿A través de qué la desarrollamos? A través del aprendizaje socioemocional, donde vamos a estar explorando diferentes áreas para consolidar o fortalecer diferentes competencias, ¿sale? Entonces, ya vimos también por qué nos sirve o para qué nos serviría la inteligencia emocional como héroes. Ahora es, concretamente, ¿de qué manera
podemos aplicar ya esta habilidad, ya esta herramienta en nuestra área profesional. Entonces, nos ayuda muchísimo para humanizar el proceso de venta, ¿sí? Ustedes como héroes o heroínas, ¿cuál es la función? Voy a dejar de compartir para hacerles unas preguntas y poderlos ver, ¿sale? ¿Cuál es la función o su labor como héroes o heroínas, como agentes? ¿Cuál es el propósito? Proteger a más A personas y ver, familias en México. ajá, proteger a más mexicanos y mexicanas. ¿Quién más? A ver, Ahí veo a Luzma. Adelante, Luzma. Que tener un mejor futuro, tanto los jóvenes como, tener un mejor futuro. sí, los jóvenes, apoyarlos para que tengan un mejor futuro. Apoyar para un mejor futuro, para la construcción de un mejor futuro. Ajá. Dice Luzma, también veo a Josué y luego Marisa. No, primero Marisa, si gustas, no hay problema. Ok, adelante, Marisa. Gracias, Josué. Pues para no tener en el caso de vida, pues una vejez sin recurso, ayudarlos a estar protegidos. Ujú. Así es, ayudar a la protección y mejorar la calidad de vida. Sí. Adelante, Josué. Creo que más allá de proteger, está el tema de educar, de ayudar a las personas a que vean el tema de la protección como un patrimonio. Entonces, a veces tenemos que luchar contra la cultura, la idiosincrasia social de que los seguros no pagan, son caros, qué hueva. La cultura de prefiero pedir prestado a tener un fondo de ahorro, cosas así que la verdad pues es el día a día. Quien me diga que no, pues no sé qué hace, pero es nuestro pan de cada día. Y creo que ahí es donde está la verdadera motivación de esta carrera. No solamente es proteger, es enseñarles que hay otra forma de tener una vida más plena, con menos estrés, pues que la pueden más llevadera al final del día, ¿no? Y nuestro trabajo es ese, descubrir qué tipo de necesidad tiene, qué tipo de requerimientos, qué tipo de capacidades, y a veces ser el abogado del diablo en un momento dado y decirle, yo te recomiendo esto, o como platicaba con Susana la otra vez, a una persona tener que decirle, no te puedo ayudar, ¿verdad? Pero ahí está la opción, si quieres, y si no, pues ahora sí que no podemos hacer mucho. Esa es la parte difícil para mí, en lo personal, esa parte de educar. Ok, sí, entonces también por ahí está el educar, el influir en las perspectivas de pronto de los clientes, de los asegurados. Por ahí creo que había levantado la mano Andrea y Aleida. Sí, hola. Hola. Yo también creo que aparte de que nos toca ser como doctores y luego psicólogos y luego eh, tal vez un poco padres como para que se confiesen con nosotros, pues creo que a veces como que platicando, por ejemplo, ahorita que estamos en Semilla, siento que nos hemos topado con lo mismo, ¿no? O sea, luego me pasa así como que, bueno, tal vez una persona no quiere vida, pero quiere entrar a gastos médicos mayores.
y es explicarle como todo, ¿no? O sea, por qué tengo que pagar el seguro, más el coaseguro, más el deducible? Y es como, es que, pues, es una participación en lugar de que tú te lleves todo el golpe de casi medio millón o 1 millón, pues la aseguradora te va a poner más del 50%, ¿no? Y no sé, es complejo luego, como que necesitamos mucha resistencia. Sí, tienen una labor compleja, definitivamente, porque se encaran ante precisamente muchas quejas o muchas resistencias. Así es. Gracias. Y teníamos ay, se me fue. Por ahí estaba. Alguien había levantado también la manita. Creo que era Aleida, Aleida, creo pero era. se desconectó. Ajá. Ah, bueno. Ok. Gracias por compartir. Así es. Porque es importante preguntarles esto. Porque de ahí parte todo, ¿sí? Si yo no tengo claro cuál es mi propósito, cuál es mi objetivo o mi misión al empezar con este proceso, es muy fácil claudicar o también incluso el empezar como a desmotivarme, ¿sí? Entonces, si yo tengo claro, ¿no?, mi objetivo, proceso dirección y empieza a tomar también sentido, lo que va a ayudar muchísimo a ser constantes con lo que estoy haciendo. Entonces, desde ahí, ¿cuál es el propósito? La verdad es que me gustó mucho la respuesta. De pronto me he topado con otras compañías o demás que les interesa más el margen de los números o de las ventas, ¿sí? En este caso, aquí hay más noción respecto a este encuentro humano. Y hay que entender algo. A nosotros en nuestra formación nos decían mucho, una frase muy bonita, es domina todas las técnicas, pero cuando te encuentres con otro ser humano, bríndale esas habilidades humanas. ¿Qué es esto? Es muy importante que ustedes sigan esta formación como teórica o técnica de todos sus productos, que los conozcan al derecho y al revés, pero al momento de ir a la venta o de prospectar, lo que ustedes están haciendo es conectar con seres humanos y somos seres emocionales y sociales. Entonces es fundamental que desarrollen estas habilidades. Esta inteligencia emocional es una habilidad también adaptativa que nos va a generar, voy a empezar otra vez a compartir, que nos va a generar esta bondad de humanizar el proceso de venta. ¿Qué es humanizar el proceso de venta? Entender al menos 3 aspectos básicos, que el cliente no es un número, sino que es una historia, ¿sí? Cuando la gente utiliza la empatía para identificar el valor real detrás del dinero, la venta deja de ser una batalla de argumentos y se convierte en una conversación de soluciones. Muchas veces cuando estamos empezando como héroes o heroínas, de pronto llevamos o nos muestran, nos presentan como estos guiones, ¿cierto? Yo creo que más de alguno conoce los guiones de diferentes compañías, donde nos dan una serie metódica de pasos para presentarnos con los clientes, para llevar toda la labor de venta y casi casi nos dicen, y te aseguro que así vas a cerrar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí? A veces estamos más nerviosos o más concentrados en memorizar ese esquema o ese guión, más allá del conectar con la persona con la que estás hablando o con la que te estás encontrando. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puedo combatir incluso la ansiedad o los nervios que me dan de pronto el prospectar una cita o mi primera cita en el proceso de labor de venta? Tiene que ver con el entender que tú te estás encontrando con otro ser humano que tiene inquietudes y que tiene necesidades. Y el hecho de que tú hayas desarrollado las habilidades que mencionábamos antes, estas competencias, si tú logras identificar, entender, gestionar y expresar tus emociones, tus sentimientos y tus necesidades, vas a ser capaz de poder identificar, entender, regular, ¿sí?, las necesidades e inquietudes emocionales de tu cliente. Y si yo sé hacer eso,
nos va a generar esta capacidad de empatizar con el otro. O sea, de poder leer al otro para descubrir qué necesidad hay detrás de su queja o de su resistencia, ¿sí? Y a veces queremos empezar a combatir esas quejas o resistencias a través de esta función como muy lógica, ¿no? Respecto a los problemas que nos pueden presentar, que es esto de la validación como antídoto a la resistencia. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, cuando queremos darle soluciones desde la parte lógica, sí o sí aumenta la resistencia a, por ejemplo, es que ahorita no tengo dinero. A veces nos dicen, ¿cómo no vas a tener dinero? Siempre tenemos dinero, solo que a veces no queremos gastarlo donde es, pero siempre hay dinero, ¿sí? En lugar de preguntar a ver, no, ¿de veras no tienes dinero? ¿Qué podríamos preguntar o cómo podríamos generar esa validación y ese empatizar con el cliente y con la problemática que te presenta? Muchas veces tiene que ver sí con sus prioridades, pero es ahí donde tenemos que de alguna manera empezar a examinarlas, empezar a escuchar, a preguntar para entender cuál es el miedo detrás de la queja, cuál es la duda detrás de la queja, la inquietud detrás de la queja, para saber entonces desde dónde yo y a través de qué sentimiento puedo abordar para validar esa queja. Si yo valido el sentimiento detrás de la queja, sí o sí voy a generar un vínculo de confianza que va a disminuir la resistencia. Y es entonces que podemos concretar nuestra labor de venta. El agente como contenedor emocional nos habla de que muchas veces la técnica de venta, esta estrategia que de pronto nos brindan o nos proporcionan, nos facilitan, nos ayuda sí a acercarnos al bolsillo del cliente, ¿no? Estos guiones, estas tácticas que de pronto ya están como muy mecanizadas, muy estructuradas, sí nos permite acercarnos al cliente, pero la inteligencia emocional nos va a dar la llave de la confianza para que entonces se cree un vínculo a través del cual la confianza es un eje central. ¿Por qué? Con lo que van a combatir muchas veces es una persona que puede ser que no entienda ni Z ni A de los términos que ustedes manejan, ¿sí? Y eso, cuando alguien no conoce algo, genera miedo o resistencia, luego de entrada. Entonces, si nosotros empezamos a hablar de una manera muy técnica con el cliente, ya sí o sí estamos generando una resistencia. Si nosotros empezamos incentivando esta conexión humana, va a haber una facilidad de diálogo, de conexión, donde se genera un vínculo de confianza y entonces puedo concretar la venta, porque ya no es vista como este contrato o como este producto o como esta transacción, sino más bien como una búsqueda genuina de atender las necesidades del otro. Y ya decíamos que prestamos un servicio. Nuestro servicio es brindarle a ellos la solución que necesitan, ¿cierto? Entonces, si de alguna manera ellos aún no detectan que es importante proteger a su familia o su salud, ¿cómo nosotros podemos incentivar la apertura a ese diálogo tan importante? ¿Sí? Sin mencionar de entrada a lo mejor estos conceptos tan técnicos como la suma asegurada o que mira, tengo un plan ideal para ti de gastos médicos mayores o un seguro de vida o qué sé yo, ¿no? ¿Cómo empezarías esa conversación para volver su necesidad inconsciente consciente? Porque muchas veces con eso se van a enfrentar, que el cliente no sabe ni qué quiere ni qué necesita. Y eso tiene que ver con esta mala regulación que de pronto hacemos con nuestra inteligencia emocional. No desarrollamos estas capacidades que les mencionaba para entonces nosotros mismos poder identificar nuestras necesidades. Entonces, si tú sabes hacerlo, puedes acompañar a tu cliente, al asegurado, a que descubra cuáles son esas necesidades que a lo mejor no concebía. Pero si no generas ese ambiente o ese vínculo
vínculo de confianza, no vas a poder llegar a esa necesidad emocional que tiene tu cliente. Y entonces va a seguir habiendo resistencias y siempre va a seguir habiendo como estas justificaciones del por qué no. ¿Sí? Siempre te van a estar dando estos por qué no comprar el seguro. Tú tienes que buscar estos por qué sí a través de entender, escuchar, identificar su necesidad emocional, ¿sí? Tienes que ir a conectar con su sentimiento. Entonces, ya vimos que la inteligencia emocional es una habilidad cognitiva, adaptativa del ser humano y que el medio para desarrollarla o el proceso para desarrollarla se le llama aprendizaje socioemocional, en donde tú vas a desarrollar 4 competencias básicas: identificar, entender, gestionar y comunicar, lo que nos brinda la capacidad de humanizar nuestro proceso de venta y de desarrollar habilidades sociales que suman al mismo proceso que decíamos de concretar nuestras ventas, todo el proceso desde el inicio, que es la prospección, hasta el seguimiento de la venta y la consolidación como héroes o heroínas. Entonces, estas habilidades sociales, por mencionar algunas, que te pueden servir específicamente a ti como héroe o heroína, son la empatía, que es la capacidad de entender las perspectivas y las emociones ajenas. Entonces, ¿de qué me sirve a mí como héroe o heroína desarrollar esta capacidad de empatía en la detección de las necesidades de tu cliente, así como también identificar lo que tu cliente está sintiendo al momento y a lo largo de la cita? ¿Sí? Es parte de seguirlo. ¿A través de qué? De su narrativa, de lo que nos dice y el cómo nos lo dice desde su lenguaje corporal. También, para darnos cuenta dónde se está perdiendo, dónde ya generó resistencia, dónde de pronto lo veo incómodo o incómoda, para nosotros poder brindar alternativas eficientes. Después tenemos la asertividad, expresar opiniones, deseos o derechos respetando a los demás. También aquí se manifiestan las conductas. Saber ser asertivo a veces puede ser fundamental para cómo voy a prospectar, que de pronto a veces nos dicen, tú hostígalo, 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 hostígalo. Bueno, y si en lugar de hostigarlo, hacemos un análisis desde la asertividad, la empatía y estas competencias para ver cuál es mi prospecto, ¿sí? Analizando a mi prospecto, qué producto le sería funcional, cuál podría ser su posible como necesidad, y genera 3 productos que le puedan servir. Entonces, la asertividad te va a ayudar a ser eficiente para saber cuándo, cómo y de qué manera prospectarlo. ¿Sí? No va a ser lo mismo prospectar a un empresario que prospectar a una ama de casa. Va a ser muy diferente. Para eso nos va a servir la asertividad. ¿Sí? Después tenemos la escucha activa, comprender el mensaje completo del interlocutor, no solo oírlo. A veces vamos tan concentrados en los guiones o en el propósito de necesito cerrar, necesito conseguir esta venta, que nos olvidamos del escuchar, del estar presente con el otro. Porque a lo mejor, si yo estoy presente, puede ser que no solo tenga la necesidad de un producto, sino de 2. Y a veces este elemento o esta combinación de elementos va a ayudar a que tu cliente te refiera con alguien más. ¿Por qué? Porque se sintió escuchado, entendido y no hostigado por ti. Y valoran mucho ese aspecto los clientes, ¿sí? Después tenemos la resolución de conflictos, que es la capacidad para negociar y encontrar soluciones satisfactorias. ¿Dónde puedo usar este elemento? Desde la parte de atender la queja, como también el dar seguimiento. Sí, porque muchas veces se batalla con esa parte de dar seguimiento. Muchas veces, por ejemplo, me ha tocado acompañar la trayectoria de Cris, que ya lleva sus 10 añitos, y de pronto me toca escuchar mucho este punto, ¿no? Una vez de que se cierra la venta,
todas las quejas que puede haber o el seguimiento que puede haber después del producto, de pronto el poder manejar estados emocionales tan incómodos como es el enojo o la ira, ¿sí? Es complicado. Entonces ahí sirve bastante el tener la capacidad de resolver los conflictos de manera asertiva, sabiendo escuchar cuál es la necesidad detrás de eso. Muchas veces es muy fácil engancharnos con la emoción, ¿sí? Que dice, no, es que no entiende nada, no, pero es que no sé qué. Y le digo, a ver, mira, respira. ¿Qué necesita? ¿Cuál es su necesidad detrás de la ira? Pues que le resuelvan esto, ponerse en el zapato del otro, ¿no? Y desde ahí soy capaz de regular qué sentimiento, qué actitud necesito yo para enfrentar esta situación. Entonces nos ayuda mucho para el seguimiento de las ventas, sobre todo. La comunicación no verbal es el uso adecuado de gestos, contacto visual y postura. Bueno, este te va a ayudar a lo largo de todo tu proceso y tu consolidación. ¿Por qué? Porque muchas veces un mal gesto puede generar un conflicto. Un mal uso de modular tu voz, no saber modular tu voz, puede entorpecer el poder establecer o este sentimiento de rapport con el otro, ¿sí? Y tu postura a veces puede generar resistencias. Tu proyección corporal puede llegar a facilitar tu proceso de venta o a complicarlo. Entonces, esto se desprende también del desarrollo de tu inteligencia emocional. Después tenemos la paciencia y el autocontrol, que es saber gestionar nuestras emociones y respetar las maneras también de cómo los demás lo hacen. Entonces, la paciencia y el autocontrol es una herramienta clave para ti como héroe o heroína, ¿sí? La paciencia a través del hecho de, ay, me dio cita hasta para dentro de una semana, pero a mí me urge ya esto de acá. Les he dicho, bueno, a ver, no voy a presionar, ¿sí? Esta parte, voy a dejar su flujo natural, su flujo orgánico. ¿Cómo puedo atender esta situación? Sí, mi necesidad, ahí volvemos a usar la inteligencia emocional, mi necesidad respecto a la venta. Y entonces, y no entorpezco el proceso que ya abrí, ¿sí? Y el autocontrol es precisamente este uso de las competencias de manera personal, ¿sí? Identificar, el entender, el poder regular y comunicar. Tiene que ver mucho con el de control. La gestión del sentimiento, de la emoción, para que me sea funcional. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda o alguna inquietud. ¿Ninguna? ¿Todo muy, muy claro? Ok. Entonces, parte de las bondades que nos va a dar la inteligencia emocional como herramienta está humanizar el proceso de venta y el desarrollar habilidades sociales que lo nutran. Entonces, vamos entendiendo lo siguiente. Nosotros no vendemos contratos, gestionamos emociones ante la incertidumbre. Ya comentaban por ahí que muchas veces la resistencia o de pronto también este aspecto cultural donde el mexicano no le gusta como ser precavido o generar un ahorro o demás, tiene que ver con este aspecto, ¿sí? Tiene que ver con nuestra realidad también social. De pronto nuestras necesidades emocionales o nuestras necesidades humanas, si no las entendemos, va a ser muy difícil que nosotros conectemos con el cliente. Si tú le dices, oye, gasta en esto a una persona que está acostumbrado a satisfacer su necesidad de manera instantánea, pues a lo mejor no le va a parecer atractivo un seguro de vida de cuántos años, ¿verdad? Y entonces, como no ve la ganancia instantánea, ya ahí hay una resistencia. Pero detrás de su ganancia instantánea hay una necesidad emocional. Y el reto es conocer esa necesidad emocional para entonces poderle vender o poderle ayudar y asesorar
de manera el que él mismo descubra o ella misma descubra qué necesita realmente y qué producto podría ayudarle también a cubrir ese aspecto. Es por eso que tenemos que combinar el conocimiento conceptual o teórico de todos nuestros productos de pie a pa, de derecha a izquierda, para que nosotros al detectar las necesidades emocionales y o humanas de nuestro cliente, podamos saber qué producto ofrecer y de qué manera ofrecerlo para que sea realmente atractivo o funcional para tu cliente. ¿Sí? No perderle vista a la función que tenemos. Y por aquí esto nos ayuda mucho a entenderlo así. En el mundo de los seguros, solemos perdernos en tecnicismos, los que le mencionaba hace un momento. Esto de sumas aseguradas, primas, deducibles y coberturas. Sin embargo, nadie se levanta por la mañana con ganas de comprar un contrato de 40 páginas. La gente se levanta con el deseo de proteger lo que ama, o de superarse, o de crecer, o de desarrollarse, o de conseguir sus objetivos. Entonces, noten cómo este aspecto humano de tu cliente ayuda mucho a entender cómo diseñar nuestra labor de venta para que sea más eficiente, para que sea mucho más humanizada, siendo más efectiva. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? Dime, Zaira. Hola, buenos días. Yo tengo Buenos una días. pregunta. ¿Cómo Dime. manejar el tema al rechazo y también el tema, pues, a los vistos, que yo creo que la mayoría nos toca? O sea, ¿cómo lidiar con la frustración o el sentimiento de que estás trabajando pero no estás cerrando, o que sientes que los atendiste muy bien y no te contestan ni uno, no lo voy a querer, o háblame después, o ni siquiera te contestan el teléfono? O sea, ¿cómo manejar ese tipo de sentimientos? Ok, gracias por tu pregunta. Es una pregunta bastante interesante. Tiene que ver con lo siguiente. Me voy a regresar a esta parte. ¿Sí? Hay que partir desde la parte individual. Primero, empezar a hacer este examen desde dónde me genera esa frustración. Muchas veces tiene que ver por la manera en cómo nos piden ciertas métricas como agentes, ¿no? Que de pronto nos dice, tienen que cerrar 10 pólizas. Y entonces ya en automático está que mi objetivo es el cierre de esas 10 pólizas, ¿no? Entonces tengo que empezar a examinar en mí el tema de entender qué origina mi frustración. Podría ser que venga desde el miedo, desde el enojo o el desagrado, dependiendo de. Tienes que hacer una exploración de desde dónde viene o qué origina mi frustración. Pues el no estar concretando ventas. Ok, no estoy concretando ventas, ¿sí? Pero es, bueno, ¿para qué? ¿Para conseguir la métrica o tiene que ver con mi validación personal? El hecho de decir, no me siento capaz, el hecho de decir es que a lo mejor no es lo mío. Si se fijan, ya abrimos dos vertientes, ¿sí? Tiene que ver con la presión de cumplir con una métrica o tiene que ver con el tema de mi validación personal o el tema de mi autoestima, que ahí ya se abre una exploración un poquito más profunda respecto a mi historia con la capacidad o el rechazo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un tema ahí con el reconocimiento o con el tema del rechazo o con el tema de no ser visto o con otros temas, posiblemente por ahí hay un núcleo emocional que le dé fuerza a mi frustración. Entonces, paso uno, cuando abordamos este aprendizaje socioemocional o las capacitaciones que damos a veces, es llevar a la persona a este autoconocimiento para entender, ¿sí? Y reconocer qué emociones nos cuestan más trabajo, qué sentimientos o actitudes del otro nos detonan, porque va a haber unas más que otras, ¿sí? A lo mejor a mí me detona más el que directamente me digan, no, o al que me dejen en visto. Entonces, es una exploración individual
para entender el origen del por qué me detona más esa actitud o ese sentimiento del otro o esa acción del otro. Paso 1, ¿sí? Individual. Paso 1, ir a entender qué con mi frustración. Una vez que entendimos qué con mi frustración, empieza esta gestión, ¿sí? Generamos recursos, te ayudamos a que diseñes recursos para que funcione para ti la regulación de esa frustración. Y una vez que tenemos estos elementos, es entonces que diseñamos una estrategia asertiva para ti, ¿sí? Para ti, para que puedas transformar la labor de venta a beneficio tuyo para la prospección y todo el seguimiento, pero también para beneficio de tu cliente, porque vas a conectar con él ya desde tu particular forma de venta, ¿sí? Eso también sería humanizar la venta. El hecho de primero acompañarte como héroe o heroína o como agente a desarrollar esto en ti para después pasar de esa manera particular tuya a humanizar tu proceso de venta y volverlo más eficiente. Entonces, ¿cómo puedo combatir con la frustración de que no me contestan, de que luego de pronto me dejan en visto, Primero échate un chapuzón para acá para que realmente sea eficiente, porque muchas veces dicen, no, pues brindan estrategias o soluciones sin partir de lo que realmente tú de manera muy particular necesitas. Y entonces viene más la frustración porque es que ya me dijeron o me dieron 10 tips y siguen sin funcionarme, entonces sí, el problema soy yo. Y muchas veces no va por ahí, muchas veces va desde este punto, ¿sí? Desde esta comprensión. Entonces, cuando pasa mucho de que nos dejan en visto o no se concreta la venta, tiene que ver porque no estamos identificando la necesidad, la necesidad que tiene el cliente. Por eso les ponía aquí la imagen del iceberg, ¿sí? Que de pronto nosotros tenemos que ir a darnos un chapuzón acá para detectar en el cliente qué necesita, para dónde está orientado. Y ahí tenemos que hacer un análisis del cliente en sí, ¿sí? Les decía, no es lo mismo un comerciante, un empresario, perdón, un empleado a una ama de casa. Van a tener horarios distintos incluso para la prospección. Van a tener formas y modulaciones de voz muy distintas para la prospección. Van a tener lenguajes corporales muy distintos para el poder concretar la venta. Entonces, todo eso se tiene que cuidar al momento de hacer todo tu proceso de venta. Entonces, sí es bien, bien importante partir de este aspecto esencial que serían las competencias socioemocionales, para que después puedas desarrollar tus habilidades sociales que humanicen tu proceso de venta, ¿sí? Y te den la capacidad de analizar a tu cliente para hacer más eficiente la venta. No sé si se resolvió la duda o salieron más. Sí, bueno, algo sí, gracias. No, gracias a ti. ¿Hay alguna otra duda o otra inquietud? ¿Todo bien? Ok, pues con esto terminaríamos esta ponencia de la inteligencia emocional. Voy a dejar de compartir. Mi propósito con la ponencia, sobre todo, era que ustedes pudieran conocer las bondades que tiene la inteligencia emocional como una herramienta profesional en su labor de venta y para consolidación como héroes o heroínas. Si nosotros llevamos una capacitación respecto al aprendizaje socioemocional, nos va a sumar mucho como héroes, como heroínas, nos va a ayudar mucho a desarrollar habilidades que nos ayuden a ser más eficientes como heroínas, como agentes, como vendedores. Entonces, mi propósito era más hacia allá con este tema de la inteligencia emocional, más allá de hablarles de los diferentes autores y una línea del tiempo y de la diferencia entre sentimiento y emoción y todo eso.
no abrumarlos con teorías que de pronto dicen, pues eso realmente no lo voy a aplicar en mi formación. Entonces, preferí hablarles de algo que pueden utilizar en su formación como agentes y que les puede ayudar también muchísimo a empezar a detectar sus áreas de oportunidad en su proceso de labor de venta y también en el hacer más eficiente ese proceso, ¿no? Desde el autoconocimiento hasta el poder pulirlo en el entendimiento del otro. Y pues bueno, con eso les agradezco el espacio, les agradezco su participación y con eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Pau, muchísimas gracias por este tema tan valioso. Me encanta ver conectados a heroínas y héroes que van iniciando en esta carrera, pero también heroínas y héroes que están ya consolidados y que a pesar de ello seguimos sintiendo esta frustración, esta impotencia de por qué el cliente me dijo que no, si yo lo di todo en la sesión, ¿no? Si yo le di todas las herramientas y todo lo que necesitaba. Pero la realidad es que eso pues siempre va a suceder y no es tanto porque nosotros no estemos haciendo bien nuestra labor, sino más bien es porque la otra persona pues también toma sus decisiones bajo su criterio y bajo lo que tiene en ese momento, ¿no? Entonces, mientras nosotros demos el 100% en nuestras sesiones, en nuestras asesorías, creo que nos quedamos con esa satisfacción. Hay un dicho muy conocido que dice, alimenta tu mente, que tu mente alimentará tus bolsillos. Y creo que en esta parte de la inteligencia emocional es algo que sin duda podemos estar aportando demasiado, ¿no? El estar trabajando sobre el tema de la conciencia, sobre cómo abordar ciertas cosas, creo que va a marcar mucho la diferencia. Agradezco muchísimo a las heroínas y héroes que se conectaron. Por ahí ya se empezó a ver movimiento en todas las comunidades sobre este mes que hacemos un poco más de conciencia sobre la protección. Recuerden que nos va a encantar ver sus historias. Por ahí los líderes de cada comunidad se van a estar acercando con ustedes para que nos compartan todas estas historias de protección que van a estar haciendo durante este movimiento colectivo que estamos haciendo. Vamos a compartirlas con toda la comunidad y bueno, nos encantará escucharlas. Búsquenos también, nosotros estaremos como muy al pendiente de sus necesidades, pero si por algo necesitan algún acompañamiento, alguna asesoría, información de producto, de promociones, de verdad estamos a su completa disposición. Nos encantará sumar con ustedes y agradecerles una vez más que se hayan conectado a esta valiosísima sesión. Pau, muchísimas gracias por todo. No sé si, Cris, tengas algún comentario adicional. No, pues, ¿qué les digo? Sencillamente, todas estas herramientas, literal, yo las tengo en mi casa porque justamente parte de mi desarrollo y del aprendizaje que he tenido durante todo este tiempo, sencillamente me ha ayudado bastante ella, ¿no? Así que no me queda más agradecer que muchas gracias por la oportunidad de compartirnos de todo corazón toda tu experiencia, todas tus habilidades y realmente sé que aplicándolas, porque las he puesto en práctica, funcionan bastante bien, ¿no? Y pues ahora sí, salir a la calle y empezar a platicar con las personas, a escucharlas. Gracias. Hay comentarios en el chat que dicen gracias, muchas gracias, excelente información, excelente, muchas gracias, buenos días. Paula, muchísimas gracias por compartirnos, muchas gracias. El peor enemigo de un agente de seguros es su mente propia, ejercítala, es el mejor remedio. Y muchas gracias, excelente plática. Muchas gracias a todos por sus comentarios y sus aportaciones, muy valiosas.